Bienvenidos a Gol Cafetero, soy Fabián. En Kivian creamos páginas web, sitios web y aplicaciones web, con hosting, dominio y SSL incluidos, ideales para hacer crecer tu negocio. Si necesitas un proyecto no dudes en contactarnos. Me ayudarías muchísimo apoyando este proyecto suscribiéndote a Kivian y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Y hoy vamos a analizar una de las rivalidades más incómodas, silenciosas y poco discutidas en la historia del fútbol moderno, porque cuando se habla de Lionel Messi casi siempre se resaltan sus títulos, sus récords y sus noches mágicas, pero muy pocas veces se profundizan los rivales que lograron frenarle el camino en los escenarios más grandes, y ahí aparece un nombre que se repite como una sombra constante: Thomas Müller, un futbolista que nunca necesitó ser el más técnico ni el más mediático, pero que terminó convirtiéndose en uno de los grandes verdugos competitivos del astro argentino. Messi y Müller se han enfrentado 9 veces en partidos oficiales a lo largo de sus carreras, y el balance general sigue favoreciendo ampliamente al alemán, con 7 victorias, un empate y apenas una derrota, una estadística que no se construyó en amistosos sin peso, sino en torneos de máxima exigencia como Copas del Mundo y Champions League, donde cada error se paga caro y cada derrota queda marcada para siempre. Todo comenzó en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Argentina llegaba como una de las grandes favoritas con Messi como líder absoluto, pero se estrelló contra una Alemania joven, intensa y letal que ganó 4-0 en cuartos de final, en un partido que quedó grabado en la memoria colectiva del fútbol. Aquella noche, Thomas Müller marcó el primer gol del encuentro y fue una pesadilla constante para la defensa argentina, mientras Messi, pese a intentarlo, fue neutralizado completamente y se marchó del torneo sin poder marcar, en lo que fue uno de los golpes más duros de su carrera con la selección. 4 años más tarde, el destino volvió a cruzarlos en el escenario más grande de todos, la final del Mundial de Brasil 2014 en el Maracaná, un partido cargado de tensión, presión histórica y expectativas gigantescas. Argentina soñaba con levantar su tercera Copa del Mundo, Messi estaba a un paso de consagrarse definitivamente, pero Alemania volvió a imponerse, esta vez por 1-0 en el tiempo extra, con el gol de Mario Götze, en una final que dejó imágenes imborrables como la de Messi caminando cabizbajo junto al trofeo. Aunque Müller no marcó en esa final, su rol fue fundamental en el desgaste físico, la presión constante y el orden táctico de un equipo alemán que terminó levantando el título y confirmando otra caída del argentino en un partido decisivo. Pero si a nivel de selecciones Müller fue un obstáculo recurrente, a nivel de clubes la historia fue todavía más dolorosa para Messi, porque el Bayern Múnich del alemán se convirtió en una auténtica pesadilla para el Barcelona durante varios años. En la Champions League 2012 a 2013, el Bayern eliminó al Barça con un aplastante 7-0 en el global de semifinales, una serie que marcó el principio del fin del ciclo dorado blaugrana, con Thomas Müller como una de las grandes figuras, anotando, asistiendo y liderando un equipo que pasó por encima del Barcelona en lo físico, en lo táctico y en lo mental. Aquella eliminación fue una de las más duras que vivió Messi en Europa, no solo por el marcador, sino por la sensación de impotencia ante un rival que parecía siempre un paso adelante. Y cuando parecía que nada podía ser peor, llegó la Champions League 2019 a 2020, disputada en Lisboa, donde el Bayern volvió a cruzarse con el Barcelona en cuartos de final y protagonizó la goleada más humillante en la historia del club catalán, el inolvidable 8-2. En ese partido, Thomas Müller fue protagonista absoluto con 2 goles y una asistencia, manejando los tiempos, encontrando espacios y castigando cada error, mientras Messi vivía una de las noches más oscuras de su carrera, en un encuentro que no solo significó una eliminación, sino que aceleró una crisis institucional, deportiva y emocional en el Barcelona que terminaría con la salida del argentino meses después. Hasta ese momento, la narrativa parecía clara: cada vez que Messi se cruzaba con Müller en un escenario grande, el alemán salía vencedor, construyendo una estadística demoledora que alimentó la idea de que, sin ser mejor futbolista, Müller era uno de los rivales que mejor sabía competirle. Sin embargo, como toda gran historia del fútbol, esta rivalidad también tuvo un giro inesperado que rompe parcialmente la narrativa del dominio absoluto de Thomas Müller sobre Lionel Messi, y ese quiebre llegó recientemente en un contexto distinto, lejos de Europa pero con un peso simbólico enorme. En la final de la MLS Cup 2025, Inter Miami se enfrentó al Vancouver Whitecaps, equipo en el que militaba Müller, y por primera vez en un partido oficial decisivo, Messi salió vencedor frente al alemán. Inter Miami se impuso por 3-1 y se consagró campeón por primera vez en su historia, con Messi como líder futbolístico y emocional del equipo, acompañado por figuras como Rodrigo de Paul y Tadeo Allende, en una final que marcó un antes y un después en esta estadística tan llamativa. Si bien el contexto competitivo no es el mismo que una Champions League o una Copa del Mundo, el valor del triunfo radica en que Messi logró imponerse en una final directa, algo que durante años se le había negado frente a Müller, cerrando así un capítulo que muchos daban por definitivo. Aun con esta victoria,
el balance general sigue favoreciendo al alemán, pero ya no es absoluto, y eso abre un debate interesante sobre cómo se interpretan estas estadísticas. Porque Thomas Müller nunca fue el futbolista más talentoso de la cancha, nunca tuvo la magia, el regate o la creatividad de Messi, pero sí entendió mejor que nadie cómo competirle, cómo incomodarlo, cómo cerrarle espacios y cómo ser decisivo cuando más importaba. Müller fue protagonista en eliminaciones históricas del Barcelona en Champions, estuvo presente en la noche del 4-0 en Sudáfrica 2010, formó parte del equipo que ganó la final del Mundial 2014 y lideró goleadas que cambiaron el rumbo de clubes enteros, mientras Messi, pese a su genialidad, chocó repetidamente contra estructuras colectivas alemanas que supieron anular su impacto. Incluso el propio Müller, ya en la recta final de su carrera, ha dejado reflexiones que alimentan la polémica, cuestionando si el nivel mostrado por Messi en ligas como la MLS puede trasladarse de manera automática al máximo nivel internacional, especialmente pensando en el Mundial 2026, donde Argentina volverá a ser candidata y donde Alemania también buscará recuperar protagonismo. No se trata de minimizar la grandeza de Messi, porque sus títulos, su Mundial en Qatar 2022 y su legado están fuera de discusión, sino de entender que el fútbol también se construye a partir de rivalidades incómodas, de estilos que chocan y de jugadores que, sin ser mejores, terminan siendo determinantes en momentos clave. Thomas Müller representa eso para Messi, un rival que supo ganarle más veces de las que muchos recuerdan, un hombre que aparece una y otra vez en sus derrotas más dolorosas, pero que ahora también forma parte de una historia más equilibrada tras esa final de la MLS Cup 2025. Al final, el tiempo pone cada cosa en su lugar, Messi sigue siendo uno de los más grandes de todos los tiempos, y Müller quedará en la memoria como uno de esos futbolistas que entendieron el juego desde la inteligencia, la lectura táctica y la eficacia, construyendo una rivalidad silenciosa que hoy, años después, sigue dando de qué hablar y seguirá siendo tema de debate de cara a lo que venga en el Mundial 2026. Gracias por ver Gol Cafetero, no olvides suscribirte.